Bueno, mi gente, aquí estamos. Aquí os dejo mi cuento de buenas noches de hoy. Ya sé que he dicho mil veces que voy a hacer cosas en este canal y todo ese rollo, pero estoy full, perdonadme. Estos pajaritos no van por la mañana. Estoy full con las clases, con la escuela, con el otro trabajo y no he podido ponerme las pilas. Pero bueno, ahora haré estos vídeos de buenas noches. Lo haré con el teléfono todo y así puedo hacer cosas. Lo estoy haciendo en el canal en alemán. En el canal de alemán estoy hablando sobre cuando vine a Suiza, mis 2 años aquí, mi inmigración, el estado de presión que pasé, la calle, la cárcel, todo eso. En el alemán hago un poco así OG y en este contaré mis principios del parkour en español. Y cuando termine esto del parkour en español y en alemán lo de la calle, pues haré lo mismo dando la vuelta. O sea, en español contaré lo de OG y en alemán contaré mis orígenes y todo del parkour. Así siempre estoy activo, tenéis un poco una cosa, y si me muero algún día, pues queda por ahí todo lo que me formó y a lo mejor a alguien le ayuda en un futuro, porque soy un tipo que sin tener estudios, muchos estudios, ni haber hecho una gran cosa, estoy consiguiendo una gran cosa con el parkour. Puedo vivir de ello sin faltar mucho los valores y no sé. Y creo que toda mi historia del parkour y de lo que pasé en la calle y todo eso me formó a estar hoy como estoy. Y por eso lo quiero compartir. Y si alguien le ayuda en algún futuro, pues bueno, está ahí. Y si me pasa algo, que nunca se sabe, ¡ay, me voy a morir! No, soy inmortal, soy Don Gato Rodríguez, tengo 7 vidas. Para el primer capituliño aquí, ya que hice ahora la intro, hablaré de mis orígenes, de cómo empecé a saltar y todo eso. Mis orígenes empiezan en el 1996. Estaba en Los Salesianos, en Vigo. Es un asilo. No, ¿cómo se dice? Para los niños pequeños que los padres no lo pueden cuidar y todo eso. Una mierda de esas, de monjas. Donde me trataban como una mierda y todo. Tenía 5 años y fue muy peligroso. Una vez tuve que saltar de la ventana, me partí una pierna porque me querían meter una vela por el culo las monjas. Me encerraban en armarios, a mí y a todos los niños, o sea, una locura. Por suerte mi culito está virgen aún, pero poco le faltó. Y eso lo contaré en el OG, pero aquí estamos hablando de Park Hours. Y bueno, mis abuelos de Suiza me sacaron de ahí. Me trajeron para Suiza porque sabían que ahí era muy mal y todo eso. Mis padres pues estaban en la vida rock and roll y no podían hacerse cargo de mí. Así que me trajeron para Suiza. En las montañas, ahí donde hago los bautizos y todo eso, donde bautizo una vez al año aquí a los que están entrenando aquí. Hay un coso muy profundo en Old School Parkour. Secta total. Y bueno, llegué a Suiza y cuando empecé a hablar un poco el idioma, mis abuelos, mi abuelo, el que más siempre contaba las historias de los Schurtendieb. Los Schurtendieb en español es los pequeños ladrones. Schurt viene de short, o sea, de la talla pequeña, y Dieb es ladrón. Pequeños ladrones, que eran como yo, pequeños y anchos. Y se les reconocía por la nariz, que era grande, y la cara, que era así como marcada, las cejas marcadas. Era una raza que vivía en el pueblo, no raza. Era una raza, sí. Que se distinguían por eso, porque eran pequeños, anchos, con la nariz grande y la cara perfilada, marcada, no sé cómo se dice. Y te hablo de la época de espadas, caballos,
vikingos, todo ese rollo, ¿no? Y después, ellos, en el pueblo este, hay dos partes. Hay la parte del sol y la parte de la luna. Se dice así porque en la parte del sol, pues es donde daba el sol y las plantas crecían, estaban los animales pastando, todo eso. Y la parte de la luna era la parte de la sombra, donde pantanos, el bosque, los animales salvajes, osos, lobos, todo eso. Y esa gente, esos Surtendiep, que se llamaban Quenchis al principio, vivían en la parte del sol. Quenchis viene de un tío de mi sangre, o sea, de los Hensen, y te hablo de hace 300, 200 años, 400, y ni puta idea cuándo fue esa época. Pero digamos, época vikinga, no quiero decir nada ahora y quedar como gilipollas. Quenchis viene de diminutivo de Conrad, y Conrad era un tío nuestro. Un poco manipulador. La especialidad de ellos era manipular. Pero por buenas causas. Y eran creyentes, vengo de un pueblo muy creyente, y ellos eran creyentes, pero no les gustaba creer, no eran católicos negros, como se les llama ahí en Blatten, donde yo vengo. Creían en Dios, pero no les gustaba que alguien los guiase. Y este Conrad, pues, se fue un poco más arriba al pueblo, y en esa época, si no creías en Dios, eras el puto diablo. Y se hicieron su propia iglesia y su propio pueblo y todo eso. Putos mosquitos. Vinieron los germanos. Germanos eran grandes, tipo vikingos, grandes, armaduras futuristas, de metal, de hierro, todo eso. Y ellos eran unos putos pobres con lanzas, unos campesinos. Y vinieron y destruyeron todo. El primer pueblo, mataron a todos los niños, violaron a las mujeres. Esto es verdad, todo lo que estoy contando es verdad. Y los Quenchis, que estaban en un pueblo más arriba, lo vieron desde lejos. ¿Qué hicieron? Se piraron. No ayudaron ni nada, porque como les dieron la espalda, por no haber creído y ser toda esa mierda, les dieron la espalda, digamos, y se salvaron y se metieron a la zona de la luna, o sea, los bosques donde hay pantanos y todo, y mataron a todo el mundo y ellos se salvaron. Los germanos se quedaron con los alimentos, los animales, todo. Los Quenchin, el primer invierno se murieron muchos. Por eso nosotros tenemos 3 bautizos y 3 de ellos se hacen en invierno. Hay vídeos por ahí, podéis verlo en el canal. Se hacen en el invierno por respeto a esa época, porque murieron muchos, y para que entremos también en ese modo trance. No quiero hablar mucho de eso porque eso es algo más sectario, ya tú sabes. Y el primer invierno se murieron muchísimos y tuvieron que decidir qué hacemos el siguiente invierno, no sé qué, no sé cuánto. Si no vamos a morir, vamos a desaparecer y a tomar por culo. Pues se prepararon en el bosque. Algo que conocéis hoy como método natural, yo lo llamo método Surtendiep, porque viene de mi sangre y defiendo más eso que todo lo demás. Y se entrenaron en el bosque para ser más fuertes, porque como los germanos eran altos y ellos eran pequeños, pues tenían que ponerse un poco al nivel de ellos. Y entrenaron fuerza, y se pusieron más anchos, más fuertes. Por eso el físico para mí es algo muy importante. Entrenaron lucha para poder defenderse si llegara el momento, pero era una lucha, si elegís en un juego de rol el guerrero, el asesino, pues ese tipo de gente, los Surtendiep, los Quenchin, eran asesinos. Eran pequeñitos, falsos, te venían por detrás y te mataban rápido. Si los cogían, estaban jodidos, porque eran unos enanos como yo. Pero si les dabas la oportunidad, te hacían mierda. Lucha, fuerza y una especie de parkour. Tenían que prepararse para poder saltar por las rocas y pasar el río que partía la parte de la luna y la parte del sol. Y no llevaban armadura ni nada. Tenían solo 50 kilos. Si entrabas en ese grupo, era como un grupo élite,
los Short and Deep le llamaban después. Era un grupo élite, tenías que hacer todos los saltos y un salto en especial con 50 kilos en la espalda. Ese salto hoy en día lo hacemos, es muy jodido y no me puedo creer cómo lo hicieron con 50 kilos, es que es una locura. Y después ellos iban al pueblo, a sus propias casas, a robar la comida para dársela a su gente. Y de ahí sale Robin Hood in the Hood, cogerle a los ricos para darle a los pobres. Aunque es su propia comida. Y ellos lo llamaban los Short and Deep, los pequeños ladrones. Y de ahí hay mucho más. Pero como es un cuento de buenas noches, no lo quiero alargar mucho más. Contaré algún día más, muchísimo. Pero ahora, solo para que entendáis de dónde viene mi parkour y por qué pone Parkour Science, o cuando empecé 1996, porque yo cuento desde ahí, porque desde que me contaron esa historia mis abuelos y los viejos del pueblo, yo empezaba a saltar en el pueblo y siempre me decían, tú eres uno de esos, Short and Deep, era el único. Bueno, algunos niños también jugaban, pero yo era el que después pues lo hacía diariamente casi. Y ahí empezaba a escalar las casas de madera, las montañas, correr. Robaba mucho, porque de alguna manera me lo tomaba como un ejemplo. Robaba comida y echaba a correr, chicles en el kiosco y saltaba para que no me cogieran. Era un juego de niños, pero bueno. Y ahí empieza todo. Y ese es el primer capítulo. Gente, ya sé que subí como 30 vídeos, 40 vídeos, pero todo eso lo subí para que podáis ver cómo fui yo durante los años 2003, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora voy a contar estos capítulos aquí de Buenas noches para que veáis cómo en algún futuro, si alguien se pregunta pues cómo conseguí la escuela y todo eso, siendo nadie, pues que podáis haceros una idea y que veáis que no es imposible. Porque si yo lo conseguí, suena muy típico motivation, pero es que es verdad. Yo fui lo peor en la escuela, lo peor en la calle. Acabé preso por intento de homicidio. No fui una persona muy tal y hoy en día pues intento devolver todo lo mal que hice. Por eso hago todo esto, para que algún día, si alguien se interesa, pues puede ver todo el camino. Comentarme, eso me importa bastante, porque ahí podemos charlar, me podéis preguntar si tenéis alguna duda o algo, y eso me motiva a seguir con estos vídeos, porque si no, si subo vídeos y no hay comentarios me pongo un poco triste. Bueno, mi gente, a cuidarse, os quiero, y a dormir ya que me matan. Llegarán a casa, contaré la historieta Buenas noches de hoy. Esta luz me está volviendo cieguísimo y tengo un puto grano en la cabeza que es Vin Diesel. Ayer nos quedamos en mi pueblo, 1996. Conté la historia de mis antepasados. Estuve unos años ahí saltando, escalando. Saltaba de la ventana de mi abuela para abajo, del primer piso. Todo eso, los vecinos hasta los cojones de mí, para todos hacía algo mal porque eran todos muy religiosos, ya como comenté. Pero había uno o dos loquillos que eran los locos del barrio que siempre me decían, muy bien, sigue así, sigue así, sigue así. Era mi motivación. Y bueno, después de eso, en el 2000 fui para España. Mi madre se recuperó de su vida de rock and roll y decidió llevarme para España, y yo no la conocía muy bien y bueno, fue conocernos de nuevo y todo eso. Y en el 2001 en Corujo, en Vigo, Galicia, un pueblo donde follan cabras, un puebliño ahí de Galicia, ya tú sabes, ¿no? Hostia, puse acento de dominicano con gallego, eso es lo nuevo. Y bueno, hay un pueblo que me encantó.
y ahí había un videoclub del pueblo. Un videoclub, para la gente que no conoce, es donde ibas antiguamente a alquilar videojuegos, películas para ver el fin de semana y tal, de casetes y todo. Y ahí la dependienta del videoclub, yo vi la caja de Yamakasi y me llamó mucho la atención, porque había en la portada, la típica portada, salen ellos saltando de un tejado a otro. Y la dependienta me dijo, esta es una película para ti, porque ella es un pueblo muy pequeñito y siempre me veían saltando también. Yo seguía saltando. Y ellos veían que estaba saltando y la dependiente dijo, esta es una película para ti, vétela, te va a gustar. La vi y en el 2001 ya empecé a llamarlo Yamakasi. Rodar, lo llamaba rebolos, los copiaba, me subía a todos los tejados que podía. La que era mi abuela, no era mi abuela de sangre, era la madre, el novio de mi madre, el novio de mi madre, la abuela, ya tú sabes. Y hasta los cojones, porque me subía a los tejados de Euralita, o sea, era algo muy fino que se podía partir. En la escuela iba y tiré mi primer mortal ahí, lateral, y casi me parto la pierna. Y me acuerdo que una chica me dijo, ¿tú eres uno de los Yamakasis? Ya se conocía, había un poquito, algunos, uno que otro. Bueno, los del pueblo a lo mejor habían alquilado la misma película. Y yo seguía ahí en Corujo, seguía saltando cada día, con mi hermano Borja. Hacíamos gamberradas, saltábamos en un sitio de ruedas. Un día me acuerdo donde cambiaban la rueda de los tractores, que me caí, se me enganchó la pierna y nos asustamos la hostia porque no era capaz de sacarme de ahí. Y ahí siguió unos 5 o 6 años después y la gente piensa que soy un superstar. Y bueno, seguí ahí en Corujo y ahí dejo el cuento de buenas noches por hoy. No es tan largo, no tiene espadas, vikingos y todo eso, pero fue el segundo paso donde todo el parkour y todo esto me fue formando. Y en esa época nadie hacía nada en Vigo. Yo fui el primero. Flipado. Y bueno, mi gente, buenas noches, os quiero. Y a cuidarse. Bueno, family, ahí seguimos con el buenas noches de hoy. Estoy en mi pueblo, aquí es donde el primer vídeo de buenas noches hablo. Este es el río que parte, está la parte del sol, ahí lo ves, no se ve con el teléfono, parte del sol, es todo esto de aquí, la parte de la luna era todo eso de ahí, y todo eso era bosque. Y cuando yo era pequeño y vivía aquí, todo eso no existía y bueno, pues como somos retrasados, estamos jodiendo la naturaleza. Y nada, estoy aquí en el pueblo porque ahora voy a poner ahí un poco triste. Mi abuelo está pues en las últimas y hay que seguir ciertas tradiciones familiares, ¿no? Pero bueno, no pongámonos tristes y sigamos contando la historia. Nos quedamos en Corujo. Cuando fui a Corujo y conocí la película de Bagali. ¿Escuchas? Lobos. Aquí hay lobos salvajes, eso me encanta. Este sitio me encanta, me pone tranquilísimo. Y bueno, nos quedamos en Corujo y ahora seguimos el cuento. Después de que mi madre dejara la vida rock and roll, volví al rock and roll y me tuve que ir de Corujo. Dios mío, es que aquí hay fantasmas y hay espíritus y hay... Yo creo muy fuerte y cuando estoy aquí lo noto más. Y bueno, si en el vídeo aparece un fantasma detrás mía, me lo ponéis en el segundo, no sé qué, salió. Y bueno, cuando mi madre le dio un poco otra vez al rock and rolling, tuve que ir a casa de mi abuelo en la ciudad, a Vigo. O sea, un poco más al centro de Vigo, donde está el juzgado, donde está la pirámide, donde ahí fue como con el nombre de parkour, empezó el parkour en Vigo.
Y bueno, fui ahí, conocí a los vecinos y todo súper bien. Todos de mi edad, había un grupito ya hecho, ahí estaba Siggy también, que aún no, él no entrenaba, él hacía skate. Estaba Alberto, estaba Rubén, estaba Dani, toda esa gente del primer grupo parkour. La cosa era, en esos tiempos yo andaba en patines, en el Half de Samil también, y también hacíamos mucho básquet. Y teníamos un grupo de jugar básquet, siempre cada tarde pues íbamos todos juntos a jugar básquet. Y un día yo empezaba a decir comentarios de yo saltaba desde la casa de mi abuela para abajo y no sé qué, no sé cuánto. Y siempre se burlaban y me decían, ese es el que saltaba desde la ventana de su abuela, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y bueno, un par de burlitas, un par de chistes, no pasa nada. Después siguió y un día alquilamos la película, llegamos a casa otra vez y la vimos todos juntos. La vimos en casa de Nelson, un amigo nuestro dominicano, era un poco más mayor que nosotros. Y de ahí seguimos motivados, en plan, wow, eso molaría, no sé qué, no sé cuánto, pero no hicimos nada. Y después un día jugando básquet, al terminar, al lado de casa de Siggy, detrás de mi casa, estábamos sentados yo, Alberto, Rubén, Dani, Nelson y 2, 3, 4 más. Y dijimos, ¿por qué no hacemos Yamakasi? ¿Por qué no hacemos un grupo Yamakasi? ¿Por qué no empezamos? Nos emocionamos. Tenía una gorra y dijimos, bueno, la primera prueba Yamakasi, ¿cuál va a ser? Cogimos la gorra y la tiramos arriba del árbol y bueno, que la coja más rápido es un Yamakasi. Y eso eran los primeros challenges. Tiramos la gorra al árbol y lo escalábamos y bajábamos. Eso está, la gente que es de Vigo, en el Juzgado, arriba hay un parque con una fuente redonda, ahí empezó con nombre casi ahí, digamos que el Parque Jaguar. Digamos, el primer grupo de parkour nació ahí. Y hacíamos esas pruebas, hay unos bancos, teníamos que pasar todos los bancos sin tocar el suelo hasta el final. No sabíamos lo que eran pasaba, no sabíamos nada de eso, nosotros éramos Yamakasi, calentábamos tirando un fondo de 3 metros, era eso. Y bueno, pues empezó así la cosa. Después teníamos un sitio secreto que está por Camelias, que es entrando en un bloque, y pues subimos el bloque, pasábamos el tejado y detrás había un sitio escondido, porque en la película Yamakasi tenían un sitio secreto donde hacían el plan al principio de la película y nosotros queríamos eso, era como un ejemplo total. Después también hacíamos cosas como, había una fábrica en el barrio cerca de Coca-Colas. No es para motivar a nadie a hacer tonterías, pero es solo para que veáis pues cómo nació el PK también en Vigo. Robarle a los ricos para darle a los pobres. Y nosotros venimos de un barrio en Colla donde, bueno, un barrio no está mal, pero las familias de nosotros pues no éramos los más tales, no teníamos mucho dinero. Y fuimos a esa fábrica y robábamos Coca-Colas y todo eso con la intención de escapar de los perros, como en la película, y lo hacíamos. Y después pues era chistoso, pues algunos se caían, otros, ay, joder tío, tengo miedo, y te estoy hablando de 12, 13 años, 11, así. Y eso era un poco el rollo. Lo hicimos 3 veces, hay vídeos también por ahí. O sí, ¿qué más da? Y bueno, pues hacíamos eso. Y después llegábamos al barrio y la gente, pues éramos los héroes. Para los mayores, pues decían, joder, estos enanos de mierda. Y bueno, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y otras cosas que hacíamos era, había un bloque gigante que decíamos, en el 2010, no, en el 2007 tenemos que escalar todos estos edificios, como los Yamakasi. Pasaron los años, aún no los escalamos. Otra cosa también, en la casa de una señora tenía 3 perros y por ejemplo allí estaba la caseta, una caseta madera, y aquí estaba el muro. Y después teníamos así como pruebas de Yamakasi, no tenemos que ir hasta la caseta, tocar la caseta y volver sin que nos muerdan los perros. Y hacíamos cosas así, y a una vez a uno lo cogió un poco el culito y la cagamos. Eso es el origen, digamos, del
del grupo y del parkour así tal de Vigo. Y nada, después de la pena de eso solo entreno yo y Luis ahora, de todos esos, porque los demás pues ya que cambian sus caminos y tal. Y bueno, la historia de hoy era un poco contaros eso, la historia de Buenas Noches ahí rapidito. Y mañana seguiremos pues contando también cómo descubrí el parkour, con el nombre parkour. Ahí entra Logan, Katze, Yago, y ahí seguiré contando cómo sigue la historia. Nos vamos a quedar un tiempo en Vigo en los siguientes capítulos. Y bueno, mi gente, pasaros por los otros, que es interesante, y es la gente de Vigo mirar estos vídeos, porque todo lo que hacéis hoy en día, todo no, pero mucho viene por todas esas tonterías. Y bueno, gente, os quiero, buenas noches y a cuidarse. Estoy un poco triste, ya sabéis que mi abuelo está ahí luchando, pero bueno, nos quedamos en Vigo con el primer grupo de Vigo Hardcore Jumping Crew, hecho por unas 8 o 9 personas. De ese grupo pues algunos se piraron, jugar play, volvieron al básquet, todos estos. Luis Ziggy, el que era el que nos grababa, que hacía skate, pues se vino para nuestro lado. Y después empezó a hacer parkour también. Y un día voy a contar una historia de cómo conocí a Logan y Katze, que fueron los que me enseñaron qué es parkour y que hay ciertos movimientos, una filosofía detrás y todo eso. Yo no conocía nada de eso, ni el grupo nuestro, ni Luis, ni nadie. Solo éramos yamakasi y todas esas cosas, saltar, calentando de 5 metros. Y un día yo salgo de casa y fui a llamar a Luis, que vivía 2 cuadras atrás mío. El cabrón, Ziggy, dijo: no, tío, tengo muchas tareas. Excusa de pajas. Tenía tareas, pero también podía haber salido. Y yo, bueno, pues me piré y me fui al juzgado. En esa época ya quedaba yo y él y otro que hizo un grupo con otra persona y así. Estuvo un poco todo raro, pero al final estaba yo solo con Luis, con Ziggy, Silas. Y después ya iba a subir ahí a hacer un poco de ya tú sabes. Y después voy de camino al juzgado y veo 2 personas en el juzgado, sentadas en nuestro puto muro. Y me quedo con cara de loco mirando desde lejos y Yago Katze me dice: ¡Gato! Grito como un loco. No nos conocíamos de nada. Me gritó gato y yo sabía que eran ellos 2, porque la gente ya hablaba de ellos, porque ellos eran conocidos, porque hacían el mortal atrás. Hacían un puto mortal atrás, que nunca en nuestra puta vida vimos eso. No es como hoy en día que lo ves en todos sitios. Nunca vimos eso, y menos live. Y eso era solo la gente del circo. Cuando íbamos al circo hacían una voltereta para atrás. Y yo fui ahí todo, joder, voy a conocer a Logan y a Katze, tío, los voy a conocer, tío, joder, tío. Estaba todo ahí. Y voy, y me dicen: tú eres Gato. Y yo: tú eres Katze y Logan. Por afuera hice un poco tú eres Katze. Pero por dentro estaba: joder, son ellos, tío, está el puto juzgado, voy a prender el mortal atrás. Y después, ay, mi espalda. Y después ahí nos presentamos: joder, qué guay, qué chulis, pirulis. Tenemos que ir a llamar a un amigo que también hace. Sí, vamos a llamarlo. Y fuimos a llamar a Luis. Y yo fui corriendo. Ellos esperaban en el parque afuera. Había un parque donde vivía Luis antes. Sí, el Rastas. Después yo fui a su casa a petar, como loco. Abro la puerta. ¿Qué coño te dije que no voy a salir? Tío, están Logan y Katze afuera, tío. Están Logan y Katze afuera, tío. ¿Y el cómo? Ahora voy. Y estoy: hijo de puta, ahora sí que vienes. Bueno, ven. Después salimos para afuera. Y cuando salgo veo a Logan
Es que me cago, es que me acuerdo como hoy. Veo a Logan corriendo y hace un paso, otro paso, mortal atrás, en la pared. Y yo, joder, tío. Y Luis es un poco más, más serio, digamos, más adulto para esas situaciones. Y Luis es en plan, ¡ja! ¡Qué bien! Y yo, joder, tío, ¿viste lo que hizo, tío? ¿Viste lo que hizo, tío? ¿Viste lo que hizo? Sí, cae. Y ahí fue nuestro primer día. Y ahí ellos hacían Die Projectile, se llamaba su grupo. Estaba él, ese, JQK, Joaquín, que se llamaba. Y después, pues poco a poco, lo primero que hicimos fue subirnos al mismo árbol. Y yo caí y digo, bueno, ahora caemos y hacemos rebolos. Y luego en casi se empezaron a cagar la risa. ¿Qué rebolos? Y a este movimiento es rebolos. Y dicen, eso es rodar. Se llama rodar. Y yo, joder, vale, gracias que me estás enseñando. Y nos enseñaron, pues, que se llama parkour, que David Bell, lo de Sebastián Focán, la Relef, Big Gross era para mí uno de los wow. Y nos enseñaron los movimientos, los aprendimos muy rápido porque ya teníamos una buena base de control del cuerpo. Y ahí se queda el cuento de hoy. Así es como conocí el parkour y así es como con el nombre de parkour. Pues después estaba Hardcore Jumping Crew, Die Projectile, UJ y un poquito más tarde venía VVG, Verdaderos Voladores Galegos, Verdaderos Voladores o algo así. De todo eso tengo vídeos. Algún día haré todo esto pero con vídeos, mostrando tomas. Y bueno, el siguiente capítulo hablaremos de cómo conocí a VVG y mi primer amor, donde casi dejo el parkour, donde aprendí una lección de respeto y loyalidad al grupo, porque me mandaron a tomar por culo, porque me fui, porque quería follar. Tenía 13 años, 14 y era la primera vez que tocaba una teta y ya tú sabes, tío. Y bueno, ahí se queda la historia, familia. Espero que tengáis buenas noches, pasarlo bien, quereros, amaros y bueno, a seguir para adelante todo. Y hoy me di una hostia.